Salmo capítulo 2, del 1 al 12. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Faltaba hoy. Bienaventurados todos los que en Él confían. Qué salmo tan especial, qué salmo tan propicio para los días que nos ha tocado vivir. Quiera Dios, quiera la gracia de Dios que usted aprenda, como el Señor a mí me ha permitido aprender, desafiarme, de alguna manera fortalecer mi fe y mi vida. Oremos. Padre, en esta mañana una vez más, con temor y temblor ante su presencia, estamos reunidos aquí, dándole gracias, porque ha llegado el tiempo sobre lo cual giran las bisagras de la fe en el servicio, de tal manera que su palabra ha sido leída y va a ser expuesta. Quite al hombre, póngase usted, que su Espíritu Santo nos dirija, nos enseñe, nos reprenda, nos fortalezca, nos anime, de tal manera que entendamos y comprendamos los tiempos, las sazones que nos ha tocado vivir, y de manera especial que aprendamos que usted tiene todo bajo control para honra y gloria de su nombre. Pedimos su bendición y dirección en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? El Mesías y lo vano de ir en contra de él. Voy a predicar 4 sermones sobre el Salmo 2. Hoy, el Mesías y lo vano de ir en contra de él. Esto va a ser sacado en los primeros 3 versículos, donde la primera parte se llama la rebeldía del hombre en contra de Dios. Amados hermanos, al leer diferentes comentaristas acerca de este precioso, maravilloso, portentoso salmo, algunos simplemente dicen que es parte del salterio. Salterio es himnario judío. Para otros es un salmo que nos presenta un cuadro comparativo y a la vez un contraste entre el David pequeño, el rey David propiamente tal, y el David grande, Jesucristo, el Mesías. Pero para muchos otros, no solo es parte del salterio judío, no solo es un contraste, por decir así, entre David y Jesucristo, el Mesías, sino que también es un salmo profético propiamente tal, mesiánico. Nos habla del Mesías. Además, algunos comentaristas
lo sitúan en diferentes eventos de la vida del Mesías. Algunos hablan sobre al principio de su ministerio en la tierra, cuando Cristo fue levantado, crucificado y acosado, apresado, torturado, ¿cierto? Molestado por las naciones, por la gente, por los pueblos. Hay otros que lo sitúan, como el hermano William MacDonald sitúa este salmo de manera especial al final de los tiempos, lo que estamos comenzando a vivir hoy. Ahora bien, yo lo voy a situar en todo el periodo de la vida del Mesías que apareció sobre la tierra, es decir, desde el momento que nace hasta el momento que sube arriba en gloria para sentarse a la diestra del Padre. Porque los eventos especiales, determinantes, específicos que me enseña este salmo, son eventos que se notan a través de toda la vida del Mesías venido a la tierra hasta que sube al cielo a la gloria del Padre. Así que hoy miraremos este salmo como un mensaje profético de esperanza para el pueblo de Dios. Y óigame bien, y de peculiar justicia divina sobre y en contra la injusticia humana dirigida por el misterio de la iniquidad, la cual de manera lenta, voluntaria, progresiva, esta injusticia a todo nivel, todo aspecto humano negativo dirigido por el misterio de la iniquidad, hoy por hoy, este misterio, esta injusticia avanza. Según ellos, avanzan a pasos grandes, a pasos agigantados y a pasos avasallantes, seguros, según ellos, entre comillas, hacia la victoria. Según ellos, los injustos, el misterio de la iniquidad, avanzan de manera aplastante y definido para tomar control de todo el mundo que existe. Seguros, como vuelvo a repetir y a sobresaltar, seguros avanzan hacia la victoria. Y hoy por hoy, esta injusticia, este misterio de la iniquidad, hoy por hoy se deja sentir tanto en verlo, en oírlo, para poder percibir esta injusticia y este misterio de la iniquidad, dejándose sentir por medio de sus emisarios alrededor de todo el mundo, embajadores alrededor de todo el mundo, por medio de sus agencias del mal, alrededor de todo el mundo, y de manera especial por medio de movimientos anarquistas inicuos. Vuelvo a repetir, esta injusticia a nivel mundial, producida, desarrollada, manejada, manillada por el misterio de la iniquidad, de manera especial, en vista, moviéndose por movimientos anarquistas mundiales, inicuos. Y añado la palabra inicuo porque es el término bíblico. Recuérdese que iniquidad, inicuo, viene sin ley, significa ser sin ley. Dejándose entonces ver, oír, percibirse en todas las esferas humanas, lo cual se nos hace notar por doquier, en lo moral, en lo gubernamental, en lo espiritual, religioso, secular, en lo familiar, en lo económico, en lo empresarial, en lo político, en la entretención, en todo tipo de orden de cosas mundialmente hablando, la injusticia del misterio de la iniquidad y este movimiento negativo avanza. Y ellos están completamente seguros que van a ganar. Ellos están completamente seguros que van a tener éxito en este final, de acuerdo al contexto del Salmo 2.
Así que recalco, mis amados, ellos creen, ellos piensan que están yendo de buena manera, seguros, hacia la victoria final de este misterio de la iniquidad. Ellos creen que todo les saldrá bien, que todo está caminando según ellos han trazado, según ellos han planificado, según ellos han determinado. Todo va a tener un final de éxito para ellos. Yo pregunto, ¿será así, verdad? ¿Será que este movimiento del misterio de la iniquidad, esta injusticia en todo orden de cosas, en toda la esfera humana global, será verdad que todo le va a salir bien a pedir de boca? Según ellos van a tener éxito. Y aquí nos encontramos con los 3 primeros versículos. Mire lo que dicen los 3 primeros versículos en relación a lo que yo acabo de decir. Mire, Salmo capítulo 2, versículo 1. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es el salmista que está preguntándose, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 2. Se levantarán los reyes y príncipes consultarán unidos. ¿Por qué se levantarán los reyes? Y príncipes se unirán y consultarán unidos. ¿Por qué? Porque se levantarán ¿contra qué? Contra Jehová y contra su ungido. Es decir, contra Cristo, contra el Mesías, contra el Cristo. Y versículo 3 dice, entonces rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los comentaristas dicen que es muy probable que este salmo haya sido escrito por el rey David. No hay seguridad. Obviamente hablando, dicen lo que dicen que saben. Y como yo soy de los que no sé, me apoyo en los expertos. Dicen que probablemente este salmo fue escrito por el rey David y él de alguna manera presente, local, en su tiempo, él está haciendo alusión, él está haciendo llamar la atención sobre algo que está ocurriendo sobre su vida. Amados, recordemos que David en aquel tiempo fue el ungido de Jehová, del Señor. Y el Señor lo ungió como rey. Pero cuando el Señor, el Adonai, el Dios Todopoderoso, lo ungió como rey, los filisteos estuvieron en contra, pueblos enemigos estuvieron en contra, hasta los propios judíos dirigidos por el rey Saúl también estuvieron en contra. Entonces, del versículo del 1 al 3 dice que se van a reunir gentes en contra de Jehová y en contra de su ungido. Por eso es que muchos piensan que este salmo es de David, sin tener la seguridad como existe en otros salmos. Primero, la rebelión, versículos del 1 al 3, márquelo si quiere y colóquenle título, la rebelión humana, vana en contra de Dios y su ungido. Rebelión humana, primer punto. Y esta rebelión humana, dice el pasaje que será vana contra Dios y contra su ungido. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, como le llaman algunos, habla de estos 3 primeros versículos, habla del odio de la humanidad en contra de Dios, del Adonai, del Dios Todopoderoso, y en contra del Mesías, el ungido, el Cristo. Y por supuesto, en contra de los planes del Padre, de poner, de entronizar, por decir así, a su Hijo, al Mesías, a su ungido, en el trono, por siempre, para siempre, sobre todo y sobre todos.
Y contra estos planes de Dios, la humanidad entonces se levanta. No lo quiere. ¿Para qué? No lo necesitamos. Así que en este primer versículo nos encontramos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? En este primer versículo nos encontramos con una pregunta, con una interrogación airada de parte del salmista. Y no es para menos, pues es incomprensible que el barro pretenda ir por encima y en contra del alfarero, porque es imposible, es inaudito, es ridículo, es asombroso que las criaturas vayan por encima y en contra de su creador. Y esto es lo que vemos en estos primeros 3 versículos. ¿Por qué se amotinan? Primera frase. La palabra amotinar en aquel tiempo se usaba principalmente para referirse a los resoplidos, a los relinchos, a los alborotos, a las cabriolas, a los retozos, a los brincos airados de los caballos. Y metafóricamente hablando, es usado para referirse a los hombres que actúan de la misma manera como animales, retorciéndose, quejándose por algo que les molesta, de manera insolente, en contra del Dios creador, en contra del ungido de Dios, Jesucristo, el Mesías, el Señor, el soberano de los reyes de la tierra. Un comentarista hablaba y añadía, actitudes necias, cargadas de animosidades perversas, dañinas, capciosas, nocivas y por cierto venenosas. ¿Por qué se amotinan? ¿Quiénes? Versículo 1. ¿Por qué se amotinan? ¿Quiénes? Las gentes. Ahí no se refiere a los creyentes, se refiere a las gentes, a las hordas humanas, se refiere a los moradores de la tierra. ¿Quiénes? Los pueblos, con sus reyes, con sus gobernantes, con sus príncipes, con sus principados, con sus presidentes. Y muchos de ellos ganando premios de paz y premios que les da la propia tierra. Gentes, la humanidad, moradores de la tierra que se levantan de manera airada, cargados de animosidades perversas. Amados, simple y llanamente, no hay razón para dicha actitud del hombre en contra de su fiel creador. No hay razón. Y Dios así lo entiende. No hay razón que el hombre actúe así para conmigo, porque yo sé cómo he sido para el hombre, dice Dios. No hay razón. Menos de parte de sus hijos. Cuidado. Menos de parte de su pueblo, ovejas de su prado. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos, oiga bien esta frase ahora, piensan cosas vanas. Frase muy interesante. Los pueblos se reúnen, los reyes se juntan en planes malévolos, en planes perversos, en planes siniestros, según ellos ocultos, secretos, según ellos nadie los ve, nadie lo sabe. Dije, nadie lo sabe. Dije, nadie los ve. ¿Acaso el Dios del cielo y de la tierra no lo sabe y no lo ve? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Pastor, ¿qué es esto de esta frase? ¿Pensar cosas vanas? Pensar cosas vacías. Pensar cosas sin sentido. Pensar cosas sin fundamento.
pensar cosas sin base. Y por ende, por cierto, aunque tengan la mayor planificación, la mayor programación, y que de manera muy meticulosa han diseñado estos planes siniestros y perversos en contra de Dios, esta programación, esta planificación, por ser vacías, sin base ni fundamento, serán proyectos, planes vacíos, infructuosos, que no darán el resultado alguno que ellos quieren y que ellos esperan. En apariencia sí, pero solo de manera momentánea y pasajera. Ellos creerán que se están saliendo con la suya y que han vencido. Así que por más que se piense, por más que se medite, por más que se planifique, por más que se programe de manera meticulosa, de manera muy métrica, muy micrométrica, muy nanométrica, por más que se planifique, no hay forma que ganen, no hay forma que el resultado que ellos esperan se dé. Por eso Dios dice, piensan cosas vanas. Es decir, Dios le atribuye al hombre que está actuando en contra de él y en contra de su ungido. Dios está diciendo, son pensamientos vanos, son esfuerzos vanos, es una inversión de energía, de recursos, de talento y de dinero vano. Ellos van a fallar, ellos se van a equivocar, ellos van a recibir el castigo de su propio pecado. ¿Alguien dice amén? Eso es, por eso dice, ¿por qué piensan cosas vanas? Y recuérdese que el tanto pensar los hace sentir. Y lo que se piensa y lo que se siente se proyecta en hacer, en acciones propiamente tal. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Y los pueblos piensan cosas vanas? Pregunto, entonces, ¿hacia quién va dirigido el acto vano, vacío y por ende infructuoso, sin éxito de las gentes, de los pueblos, de la humanidad perversa, de los que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, de los moradores de la tierra? De acuerdo a este pasaje, ¿hacia quién va dirigido el acto vano, vacío, negativo y perverso? Ahí lo dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Es decir, de una manera poética, de una manera maravillosa, de una manera especial, el Espíritu Santo nos deja ver la trama mundial del hombre en contra de Dios, del hombre en contra de su Creador, del hombre en contra del alfarero. Nada de esto a nuestro Dios soberano le toma por sorpresa. Nada de esto le impresiona a Dios. Y este amotinar, y este levantarse, y esta rebeldía, y esta soberbia de las gentes, de los pueblos, de los reyes, de los príncipes, de los principados, de las potestades, hablando de demonios, de los dirigentes políticos, de la derecha, de la izquierda, del centro, sea de donde sea, este amotinar, este levantarse, es infructuoso. Es completamente sin éxito. Este ataque, este levantamiento, este amotinamiento, estas actitudes de animosidades negativas y perversas, es hacia Dios, hacia el Adonai, el Dios Todopoderoso, hacia su ungido, su Hijo, el Mesías, en especial en contra de su obra y de su autoridad, gobernabilidad y carácter mesiánico propiamente tal.
y todo lo que esto ha de implicar en relación a su obra para con los hombres, para con el mundo creado, hacia sus verdades, hacia sus preceptos, hacia sus normas, hacia sus principios, hacia sus valores. Entre paréntesis, estoy preparando un tema. Escuché una frase, solamente escuché esta frase y se la voy a dar. Y esta frase, el Señor me está permitiendo desarrollar un tema. Hemos entrado a vivir una anarquía legalizada. El gobierno del anticristo se va a caracterizar porque va a tener y va a existir y va a desarrollar una anarquía legalizada. ¿Qué es anarquía? Que la gente hace lo que quiere, que nadie se tiene que meter con nada ni con nadie. Eso significa anarquía. ¿Recuerdan el libro de Jueces? Cuando en 2-3 partes del libro de Jueces dice por ahí, y el pueblo de Israel hacía lo que bien se le venía en regalada gana. Yo estoy parafraseando. Eso significa anarquía. Nadie obedece, nadie hace caso, no hay leyes, no hay reyes, no hay príncipes, no hay nadie que mande. Estoy preparando un tema de anarquía legalizada del misterio de la iniquidad, que va a ser el quinto tema que tengo acerca del misterio de la iniquidad y que tiene que ver de manera directa con el gobierno del anticristo. Bueno, sigamos entonces, pero le estoy adelantando verdades que el Señor de alguna manera me está permitiendo entender y comprender para que sigamos adelante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. No dice a lo mejor, sino que afirmativamente dice que se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Amado, esta confederación mundial de naciones en contra de Dios, dice un comentarista allí, que será un rotundo fracaso una vez más. Le voy a dar un consejo, no sé. Busque, a usted que le gusta meterse en el internet, busque la guerra judía de los 6 días. Guerra judía de los 6 días. Y estudie y lea qué sucedió en esos 6 días. Que era imposible que Israel ganase la guerra. Si no me equivoco, Pastor Jerry, eso fue por el año 60 y tanto, 67 me parece, 1967. Yo no había nacido todavía. ¿Qué pasó? Déjenme terminar, burlones, burlescos. Yo no había nacido para Cristo. Lea que era imposible que Israel ganara la guerra de los 6 días. Y en 6 días acabó con tutti mundi. Me parece que comenzó en la fiesta de Yom Kippur. No. Me parece que los enemigos de Israel comenzaron el ataque en el día de una fiesta judía. Me parece, no, porque yo he leído mucho, pero a mí se me confunden los términos porque yo sufro de dislexia. Ve que a la hermana Olivia le digo Violeta, y que eso es dislexia. Entonces usted entenderá que mi capacidad en algunos aspectos está limitada, ¿ok? Y perdone que con lo que haya dicho le haya decepcionado, pero yo bajo ningún punto de vista soy la cuarta parte de la Trinidad. ¿Okay? Soy un ínfimo, miserable ser humano que por la gracia de Dios ha sido salvado. ¿Okay? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. Por tanto, creen algunos, como dije, que David pudo haber escrito este pasaje, este salmo, ¿ok?
refiriéndose a uno de los tantos eventos que confabularon contra él, que conspiraron contra él. Por lo tanto, es un paralelismo entre lo que le tocó vivir al rey David, según algunos, y lo que le va a tocar vivir, o le ha tocado ya vivir, a nuestro Mesías, a Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el Salvador, el Redentor, el prometido de las naciones. Con lo dicho, es obvio pensar que aquí se nos revela la actitud de gobernantes y gobierno con su gente, seguidores y el pueblo en general, moradores de la tierra, creando, desarrollando y expresando de cualquier forma su enojo, su indignación, sus animosidades, sus diferencias, sus odios, su hostilidad, su oposición en contra de Dios, en contra de su ungido y en contra de todos los planes que Dios siempre ha tenido para con el hombre, para con la humanidad, para con la tierra, de tal manera que al final de los tiempos Jehová de los ejércitos ha de entronar al ungido de él, al Mesías de él sobre la tierra, y lo va a entronar sobre todo y sobre todo, quieras o no quieras, quieran o no quieran. De eso se trata este salmo. Por lo tanto, bien dice un comentarista que esta actitud de la humanidad es la ironía y la corrupción humana. ¿Cuál? El tratar, conspirar y maquinar lo malo. Y esto contra Dios, contra su Creador. Por cierto, entendible esta conducta humana. Pues si viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, gente impía, gente que supuestamente ellos declaran que no existe Dios. Es entendible esta conducta, es entendible esta realidad de estas masas, de estas gentes. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán juntos, unidos, contra Jehová y contra su ungido. William MacDonald dice, semejante federación de reinos, pueblos, países y su actitud bélica en contra del Señor, en contra del Mesías, será en vano. Podrán juntarse en reuniones secretas, cubiertos de cortinas de humo para engañar a muchos, mas no al Dios soberano y todopoderoso, el cual todo lo sabe, todo lo puede, todo lo tiene, todo lo alcanza y todo lo controla, porque Él es el Dios omnisciente, omnipresente, omnisapiente y que todo lo sabe, lo que decreta y lo que permite, Él todo lo sabe. Nada se le escapa de su presencia, nada se le escapa de su mano. Todo lo decretado por Él y todo lo permitido por Él, nada se le ha de escapar. Algunos comentaristas usan este pasaje, Hechos capítulo 4, versículos 27 al 29, para referirse inclusive a esta primera parte. Hechos 4, 27 al 29, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, predeterminado, por decirlo así, decretado, que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. En aquel tiempo, cuando el Señor Jesucristo, el Mesías, apareció sobre la tierra, obrando, enseñando, sanando, aconsejando, exhortando, dirigiendo, liberando,
Muchos alababan al Señor, muchos levantaban manos santas al cielo, pero también había muchos que eran contrarios. Y poco a poco las animosidades perversas, negativas en contra del Mesías fueron creciendo, fueron desarrollándose, fueron levantándose de manera especial dentro de la élite religiosa, fariseica, de los saduceos, en contra del Mesías, en contra de lo que predicaba, en contra de su milagro, porque veían que la popularidad iba en favor del Mesías, y el Mesías literalmente y bíblicamente hablando no solamente reprendía a estos sacerdotes, fariseos, religiosos de la época, sino que los desenmascaraba como hipócritas, como sepulcros blanqueados, por fuera blanqueados y por dentro están llenos de pudrición. Entonces se fueron levantando poco a poco estas animosidades hasta que creyeron que habiendo ganado la batalla, levantaron a Cristo crucificándole entre el cielo y la tierra. Por eso dice aquí Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel, tutti mundi, ya en aquel tiempo se amotinaban y se levantaban en contra del Mesías. Así que ya desde aquel tiempo viene este amotinamiento, viene esta rebeldía, viene esta soberbia, obviamente hablando mucho atrás, mucho antes, pero en contra del Mesías, ya directamente palpable, entendible, mirable, por decir así, desde que el Mesías apareció. Charles Spurgeon dice de este versículo en relación a la humanidad, al conglomerado de las naciones, dice que con malicia decidida, resuelta, junto con los reyes de la tierra y sus príncipes, se organizan y se van a organizar en contra de Dios, en contra de su ungido, en contra de su Mesías. Y luego dice el propio Charles Spurgeon en el comentario, nunca de parte del hombre, este versículo 2, fue un simple alboroto ni furia pasajera, sino un desarrollado, planificado, sincronizado odio profundo hacia Dios, hacia su ungido, porque habían resuelto de manera clara resistir con violencia los planes de Dios en Cristo, el Mesías. Luego sigue añadiendo, se preparan para la guerra con astucia, con orden y de modo sistemático y deliberado, consciente y voluntariosamente, haciendo uso de todas las artes de la guerra. Eso es lo que viene. El hombre va a hacer uso de todas las artes de la guerra que han existido a través de toda la historia. Al final de los tiempos, poco tiempo que nos queda, se va a terminar toda esta confabulación perversa, negativa, capciosa, nociva, perversa, contraria, antagónica a Dios. Así que vuelvo a repetir, ¿por qué serán vanos los esfuerzos de estos hombres, de estas naciones? Porque la Biblia dice en su palabra, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El hombre y todo lo creado va a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Por eso Dios dice que son planes vanos, que son planes sin éxito, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dios va a honrar su palabra cumpliéndola. No va a faltar ni una coma, ni una tilde, ni un acento. Nada va a faltar sin que esta palabra se cumpla cabalmente, completamente. A pesar de los planes del hombre, a pesar de los planes del misterio de la iniquidad, a pesar de todas estas confabulaciones rebeldes, soberbias, negativas, incorrectas, vanas en contra de Dios. Así que, amada iglesia, fue, es
y seguirá siendo vano el esfuerzo del hombre que se levanta en contra de Dios. Porque de la misma manera que vano es el pretender engañar a Dios, respondiéndole, yo no fui cuando yo he sido, que yo no dije cuando yo dije, que yo no hice cuando yo hice, porque como es vano el pretender adorar a Dios por medio de una imagen, cuando Él no se mostró como imagen, sino que Él se ha mostrado a través de su creación, a través de su palabra, por medio de Cristo, su Hijo, en diferentes aspectos, porque como es vano el pretender no creer en Dios, cuando realmente tutti mundi sabe que Dios es, fue y será, y que el propio sentido común nos enseña de que existe algo grande, algo todopoderoso, que porque como es vano el pretender esconderse de Dios como se escondió Adán, como se escondió Eva, creyendo que Él no sabe dónde nos ocultamos, porque como es vano el pretender aparentar lo que no somos, pues nadie dura tanto tiempo fingiéndose lo que no es, aunque Dios sabe realmente quiénes somos. De la misma manera será vano, vacío, sin sentido y sin base, sin fundamento, este plan del hombre de ir en contra de Dios, en contra del Mesías, siendo infructuoso, sin razón de tener éxito, porque en contra de Dios nadie gana. En contra de Dios, tutti mundi pierde. En contra de su ungido, en contra de su palabra, en contra de su iglesia. Porque como dije, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque sobre esta roca, dijo el Señor, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Las puertas del infierno no se van a mantener en pie en contra de la iglesia. Porque como bien dice la palabra, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en Él, en el Mesías, en el Cristo, no será avergonzado. Porque segunda de Timoteo capítulo 1 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé, oiga bien, yo sé a quien he creído, dice el apóstol Pablo, y estoy seguro, oiga bien, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque el libro de Judas dice, porque aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios y aleluya. Dios va a vencer. Hermano, no se aturde, no se aturda. Hermano, no se desanime, que la victoria final pertenece a nuestro Dios y a su ungido. El cristianismo va a ganar, el lado bueno va a ganar, y todos esos perversos serán finalmente aniquilados. No se desanime, que lo mejor está por venir, que la victoria de nuestro Dios viene. Así que, amados, nunca olvidemos que la presencia de Dios, de su Hijo, de la palabra de Dios, de la iglesia, del pueblo de Dios, del Espíritu Santo, vinieron a la tierra no solamente para principiarse en un día, no solamente para comenzar a trabajar en medio de este mundo y en medio nuestro, aplicándose en medio de nosotros, sino que Dios, su ungido, su palabra, el Espíritu Santo, han venido para permanecer y para preservarse en medio de nosotros por la eternidad. De aquí en adelante nosotros tenemos la victoria, vamos de la mano con el Padre, vamos sobre la mano del Hijo, y no hay nada ni nadie que nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay muerte, no hay tribulación, no hay conflicto, no hay espada, no hay nada que nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hay victoria, hay esperanza.
Así que todo intento antagónico, contrario, desafiante, en contra de la obra de Dios en la tierra, en contra de Cristo, en contra de la palabra de Dios, todo intento, óigame bien, va a ser vano, va a ser infructuoso, va a ser sin éxito. Pastor, ¿cuál era al parecer entonces el propósito del plan, la idea, el artificio en contra de Dios, de ir en contra de Dios y de su ungido? Mira el versículo 3 entonces. Leamos el 1, el 2 y entramos al 3 para que vaya retomando la idea. ¿Por qué se amotinan las gentes? El salmista pregunta, ¿por qué se levantan? ¿Por qué se amotinan? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, mire la tendencia final, mire el parecer, el propósito final, diciendo, rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Cuál es el propósito de este levantamiento? ¿Cuál es el propósito de este ataque? ¿Cuál es el propósito de esta soberbia? ¿Cuál es el propósito de esta rebeldía? Simple y llanamente, el hombre no quiere que Dios lo gobierne. El ser humano no quiere ser dirigido y enseñado por nadie. El ser humano es su propio Dios. El ser humano es su propio yo. El ser humano cree que sabe. El ser humano cree que puede. El ser humano cree que tiene. El ser humano cree que alcanza. Y el ser humano cree que controla. He añadido otra palabra, controla. Pero, amado, el ser humano ni sabe, ni puede, ni tiene, ni alcanza, ni controla. Dios es el que sabe, Dios es el que puede, Dios es el que tiene, Dios es el que alcanza. Y Dios es el único que controla. Alabado sea mi Dios. Nadie más controla, sobre todo y sobre todo. Pero el hombre quiere soltar la ligadura, el hombre quiere soltarse de Dios, el hombre quiere vivir lejos de Dios, lejos de la dirección de Dios, lejos de los parámetros de Dios. Porque el hombre se cree que sabe. El humanismo ha dejado a Dios de lado. Y el humanismo se ha entronizado él, diciendo que el hombre tiene la solución de los problemas. El humanismo lleva esperando 2000 años, 4000 años, 5000 años. Lleva esperando para arreglar sus problemas. Y en vez de que lo arregla, los profundiza. ¿Recuerda usted cuando vivía sin Cristo? Sin fe, sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos recuerdan esa vida pasada? A ver, levante la mano. ¿Y recuerda usted que usted trataba de arreglar sus problemas? Con el psicólogo, con el psiquiatra, con las pastillas. No estoy diciendo que estaba loco, pero posiblemente así. Con los abogados, con los policías, con los brujos, con Walter Mercado, con las religiones, con las sectas. Recuerda que usted trataba de arreglar su problema y nadie se lo solucionaba. Y si un día más, y si un día más, y si un día más. La única esperanza que llegó a su vida fue Jesucristo. La única respuesta que llegó a su vida fue Dios, a través de su palabra, con el Espíritu Santo, mostrándole y enseñándole que conoceréis la verdad de Dios, la verdad de Cristo, la verdad del Mesías, y conociendo la verdad seréis libres. Y usted rindió su vida a Cristo y su vida fue a ser cambiada, transformada, justificada, perdonada, santificada, y el Padre los ve glorificados. Y su vida cambió, porque usted se dio cuenta que por usted mismo usted no iba a ninguna parte, era un fracasado. Óigame, se lo voy a repetir en su cara, usted era un fracasado, si no lo es todavía, yo no sé. Es un fracasado, éramos fracasados, habíamos fracasado en todos nuestros intentos.
porque queríamos desligarnos de Dios, queríamos vivir nuestra vida. Y mire cómo nos costó vivir nuestra vida. Mire cuánto nos costó vivir nuestra vida independiente de aquel que nos podía ayudar y que nos podía bendecir. Pero hemos venido a Cristo y hemos rendido nuestra vida en fe y en arrepentimiento, recibiendo el llamado único, perfecto, maravilloso, portentoso de la gracia de Dios y rindiéndonos a Cristo en fe y en arrepentimiento. Ahora hemos aprendido que no podemos vivir sin Él, que no podemos vivir fuera de Él y que Él nos tiene en sus manos, protegiéndonos, proveyéndonos, ayudándonos, sustentándonos, tanto en lo personal como en lo matrimonial, como en lo familiar, como en lo congregacional. Mire si Dios no ha sido bueno. ¿Alguien dice amén? ¿De qué manera Dios ha sido bueno? Pero hermano, el plan de esta humanidad malagradecida, descarada, al final es: rompamos sus ligaduras y echémonos de nosotros sus cuerdas. Es decir, alejémonos de Él. No queremos que nos siga ayudando, no queremos que se meta con nosotros. Tenga cuidado usted como creyente. Pensar siquiera decir: Dios, apártate de mí. Consejos bíblicos no los quiero. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado, que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y Dios no tendrá por inocente a aquel que hace lo incorrecto. Porque Dios va a actuar con su justa y santa ira, tanto con los inconversos como con nosotros los impíos. Si pretendemos soltar, o sea, tanto con los impíos como con nosotros los creyentes, si pretendemos soltarnos de Dios, si pretendemos alejarnos de Dios, si pretendemos cortar las ligaduras y las ataduras de Dios, porque delante de Dios son lazos de amor. Pero el hombre cree que no, yo no soy esclavo de nadie, no voy a ser esclavo de Dios, suéltenme, libértenme. Entonces atiéndete a las consecuencias. ¿Y cuántos de nosotros como creyentes pretendemos hacer lo que nosotros queremos, haciendo lo que se nos viene en regalada gana? Y dígame, ¿cómo nos ha ido? ¡Dígame! No lo quiero saber, porque me va a doler. No se aleje. Tenga mucho cuidado, que somos todavía y por siempre, por la gracia de Dios, ovejas de su prado. Rompamos su ligadura y echémonos de nosotros sus cuerdas. Así que ellos iban en contra de Dios y así atacar, destruir a su ungido y hacer desaparecer todo lo de Dios de la ancha faz de la tierra, para poder, según ellos, finalmente ser libres. Le voy a dar un ejemplo. Apocalipsis capítulo 11, búsquelo allí. Le voy a dar un ejemplo que es claro, que es determinante en este punto que estoy tratando de referirle, de explicarle. Apocalipsis capítulo 11, versículo del 7 en adelante. Aquí está hablando de los dos testigos que Dios manda. Algunos dicen que es la aparición nuevamente de Elías y de Moisés. Al final no importa quiénes son estos dos testigos. La Biblia dice que son dos testigos de Dios que van a hacer señales de parte de Dios alrededor del mundo y van a hacer milagros. Y mire lo que dice la Biblia sobre estos dos personajes y sobre lo que sucede. Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 10, para que entienda bien la idea. Cuando hayan acabado su testimonio, es decir, cuando hayan acabado su trabajo, su plan, la bestia que sube del abismo, soy los que creo que la bestia que sube del abismo el abismo es el mar. ¿Y cuál es la bestia que sube del mar? Apocalipsis 13:1, el anticristo, con su perverso gobierno mundial del anticristo propiamente tal, que es el misterio de la iniquidad.
que es el nuevo orden mundial o es el renacimiento del Imperio Romano, fundamentado principalmente con la base de la Iglesia Católica y todos los que se allegan alrededor de la Iglesia Católica, la gran ramera. Porque, hermano, ya estamos hablando verdades de verdades. Doy gracias a Dios por la Iglesia Católica que me enseñó que existía Dios, que existía Cristo, que existía palabra de Dios. Y doy gracias a Dios que mi base fue dentro de la Iglesia Católica, pero luego comprendí por la gracia de Dios que me enseñaban cosas muy vanas y muy incorrectas. Pero no podemos dejar de decir que la Iglesia Católica es la gran ramera y el Papa es el falso profeta, de acuerdo a Apocalipsis 13, del 11 en adelante. Pero la bestia que sube del mar es el anticristo, según creo, según pienso, según veo, de acuerdo a Apocalipsis 13, 1. Ahora bien, esta bestia que sube del mar hará guerra contra ellos. ¿Contra quién? Contra los dos testigos. Y mire lo que dice, y los vencerá, y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. No he estudiado por qué se llama Sodoma y Egipto, pero creo que la plaza de la grande ciudad, pienso que será Jerusalén. No lo estoy afirmando, estoy suponiendo nada más. Así sí, es Jerusalén porque dice, donde también nuestro Señor fue crucificado. Sí, es Jerusalén. Y mire lo que dice ahora, mire la actitud de los pueblos, de la muchedumbre, de las naciones, de los políticos, de los gobernantes. Mire la actitud cuando supieron que murieron los dos testigos. Apocalipsis 11, versículo 9. Y los de los pueblos, mire lo que dice, tribus, lenguas y naciones, verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra, mire lo que dice, se regocijarán, se alegrarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿De qué manera estos dos profetas, estos dos testigos de Dios habían atormentado a los moradores de la tierra? De tal manera que los moradores de la tierra, reyes, estadistas, príncipes, presidentes, senadores, ganadores de premios Nobel y toda esta gente, cuando vieron que se murieron, se pusieron contentos, hicieron fiesta, hicieron algarabía. ¿Por qué? Porque dice que estos dos profetas los atormentaban, no solamente con los hechos milagrosos que hacían, sino que yo creo que los atormentaban con las predicaciones que daban. ¿Cuánta gente se ha ido de esta iglesia porque no le gusta lo que se predica? Porque quiere que se le rasque el oído. ¿Y cuánta gente se nos ha ido? Y no me preocupo, porque se nos van a seguir yendo, porque vamos a seguir predicando lo mismo y de la misma manera, porque así Dios nos ha bendecido. Porque si hemos buscado la verdad y si hemos buscado un lugar donde se nos enseña, se nos predica, se nos desafía, hay que aguantar. Porque a veces te va a tocar y a veces te va a doler y a veces vas a salir enojado y a veces vas a querer crucificarme, si es que no lo has sentido tantas veces ya. Pero el Espíritu Santo, y al pastor Jerry también, pero el Espíritu Santo te va a calmar y vas a llegar a la casa y te va a decir el Espíritu Santo, tontito, tranquilo, aguanta, que eso es verdad, lo que se te está enseñando es verdad. El pastor no vive preocupado de ti durante la semana para que él te predique un tema para ti. Escúcheme, yo no vivo preocupado. Esta semana voy a predicar en contra del hermano Arturo. Le tengo un montón de cosas y se las voy a predicar todas el domingo, hermano Arturo.
Yo no tengo nada en contra de usted y no sé lo que pasa con su vida, ni con su matrimonio, ni con su esposa. El día que le tocó, póngase el sombrero, si le queda bueno y punto. Y siga para adelante. Dice la Biblia que estos dos profetas atormentaban a los moradores de la tierra, no solamente con sus hechos, no solamente con sus milagros, no solamente con sus vidas, sino con lo que profetizaban y con lo que enseñaban. ¿Qué profetizaban y qué predicaban? Yo no sé, arrepentimiento, juicio, Dios viene, el Mesías viene, viene con vara de hierro a gobernar a las naciones, y eso no le gustaba. Arrepentíos, terminen esas fornicaciones, terminen esos adulterios, terminen esa brujería, terminen esa hechicería, terminen esa idolatría, porque a la gente no le gusta que le mencionen su pecado. A ninguno nos gusta, pero es parte de la metodología propia, obvia y perfecta de Dios. Entiende entonces por qué dice el Salmo capítulo 2 que las naciones se levantaron para romper su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas, porque el hombre quiere vivir como se le viene en gana, el hombre quiere hacer lo que quiere, el hombre no quiere rendir cuentas a nada y a nadie. Déjeme solo, ya yo tengo 11 años. Pobres infelices, pobres soberbios, y creen que todos los planes que han diseñado perfectamente van a tener su cumplimiento y van a tener éxito. Y están tan cegados que no se dan cuenta y no entienden y no comprenden o no quieren entender que Dios terminará ganando igual. Dice la Biblia que con el resplandor de su venida, como vamos a ver a la tarde, en la segunda parte, solamente con abrir su boca, ya va a ser un desastre Dios contra estas gentes. La amotinada humanidad, por su soberbia, por su rebeldía, por causa de que aman su pecado, quieren vivir en pecado. En vez de comprender que estas ligaduras de parte de Dios son lazos de amor, los interpretan como esclavitud, como una actitud aprehensiva en contra de ella, una detención, captura y sometimiento negativo. El deseo de los reyes, príncipes y pueblos de querer ser libre, según Charles Spurgeon, de las ligaduras, ataduras y lazos de amor de Dios, era y es el vivir en libertinaje para cometer toda clase de perversidades, abominaciones, ser sus propios dioses, sus propios jefes, dueños y señores. Por lo tanto, librémonos de Dios, soltémonos de Dios, desembaracémonos de Dios y de su ungido y de sus leyes. ¿Para qué sirve la palabra? Botémosla de nuestra vida. Eso es lo que quieren ellos, creyendo que porque se van a soltar, Dios le va a decir, está bien, yo los dejo tranquilos, vivan su vida tranquila. No, señores. Hermanos, iglesia, cada día que avanza se ve más y más como la anarquía y el espíritu inicuo del anticristo, ya reinante desde Juan el apóstol, el vivir sin ley, sin reglas, sin fronteras, sin parámetros, sin moral, sin freno, sin restricciones, sin valores, sin principios. Cada día se hace más evidente. Todo esto implica el gobierno del anticristo, que es una anarquía legalizada. Es decir, todo lo malo, todo lo inmoral, todo lo injusto, todo lo corrupto, todo lo sanguinario, perverso, todo lo idólatra, negativo y venenoso existente será legalizado en el tiempo del anticristo, convirtiéndose en la regla y no la excepción a la regla. Y todo lo bueno, todo lo moral, todo lo justo y todo lo honesto será ridiculizado, atacado y resueltamente pretendido ser desarraigado de este mundo. Porque el anticristo quiere sacar a Dios de toda su presencia en la tierra. Pastor Jerry estuvo predicando tremendos temas. La iglesia contracultura. ¿Amén? Contracultural. Gracias. ¿Ve? Tengo dislexia.
contracultural. Y eso implica que ya la iglesia no tiene nada que ver con la cultura. Más vale que usted entienda eso. Más vale que usted entienda que la propia cultura está en contra de la fe, en contra de valores, en contra de principios, y por eso que atacan la iglesia, por eso que le atacan en su trabajo, por eso que le ataca a su familia, por eso que le atacan en la calle, y por eso quieren cerrar las iglesias. Con el pretexto del virus. Por eso que hay que aprovechar de congregarnos cada vez que las puertas de la iglesia sean abiertas. Así que entienda que lo que dice la palabra a la luz de los versículos 2 y 3 implica que desde que Cristo apareció, el misterio de la iniquidad quiere dejar de lado, exiliar a Dios y todo lo de Dios yéndose en contra de Él, quitándole el protagonismo a Dios que ha tenido por más de 4.000, 5.000, 6.000 años desde que Dios creó el mundo. Así que, amada iglesia, quiero que sepan, quiero que entiendan que triste y lamentablemente hoy por hoy estamos viviendo, como ya he venido repitiendo, los albores, los principios, los inicios, el preludio de este apoderamiento completo de este mundo, de este sistema inicuo, anárquico, perverso, dictatorial, que va a existir tarde o temprano, más temprano que tarde, sobre este mundo. Oiga bien lo que le digo, quitando de manera sutil, progresiva, al protagonista por excelencia, que es Dios y su palabra. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Sin ir más lejos, Adán y Eva quisieron romper sus ligaduras con Dios. ¿Cómo les fue? Sin ir más lejos, Israel quiso romper sus ligaduras con Dios. Queremos un rey como tienen todas las naciones. Y se levantó el perverso Saúl. ¿Y cuántos hoy por hoy quieren seguir soltando sus ligaduras y sus ataduras de amor? Porque les estorban las ligaduras de Dios con su vida fácil, con su vida libertina, con su vida disoluta, con su vida desenfrenada, con su vida llena de pecado, llena de todo tipo de veneno espiritual, llena de todo tipo de cangrena espiritual, de lepra espiritual, porque la presencia de Dios les molesta. Usted no se ha acercado, usted que es una mujer de Dios y un hombre de Dios, usted no se ha acercado a gente que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y usted sin abrir la boca, esa persona le ataca de alguna manera, sin usted abrir su boca. ¿Por qué? Porque tu pura presencia les molesta. ¿Cuánto más si tú les predicas? ¿Cuánto más si tú les llegas a mencionar uno de sus pecados por casualidad, sin que tú lo sepas? Por eso rompen ligadura, por eso quieren alejarse de Dios. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Hay gente que me está escribiendo aquí. Ay, mi madre, yo no sé. Ay, mi madre. Mire, justamente nunca me escriben esta gente y ahí estoy recibiendo mensajes. Por si acaso yo tengo el teléfono aquí por causa de mis audífonos para manejarlos. Mire lo que dice Apocalipsis 19. Que esto finalmente es lo que se pretende y aparece confabulado, mostrado, enseñado, instruido en el Salmo 2 para el final de los tiempos. Apocalipsis 19 del 11 en adelante. Entonces vi el cielo abierto
Y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Ese es tu Cristo. Ese es tu Señor, que derramó su sangre y vertió su sangre porque te amó, porque te perdonó, porque te regeneró, porque te justificó, porque te salvó. Ropa vestida en sangre, teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y el Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Versículo 14, y los ejércitos celestiales, es decir, junto con el Mesías, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, a los que se levantan, a los soberbios, a los antagónicos, a los que se han levantado en contra de él, a los que se amotinan contra él. Y él la regirá con vara de hierro. El hombre necesita vara, el hombre necesita firmeza, el ser humano necesita que le digan, hágalo de esta manera, hágalo de esta manera, porque somos tontos, porque somos ovejas necias, necesitamos que se nos diga. La mano floja no sirve, tiene que ser mano fuerte, mano firme. Por eso dice que Cristo, el Mesías, vendrá con mano de hierro. ¿Para qué? Para gobernar las naciones. De su espada, versículo 15, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él las regirá, las dirigirá, las gobernará con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuerte, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a los ejércitos reunidos. ¿Para qué? Para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Por qué? Porque no quieren que gobierne, porque no quieren que rija, porque no quieren que controle, porque no quiere que los dirija y los enseñe y los gobierne con vara de hierro. Vamos a pelear contra él, y vamos a pelear y vamos a ganar. Vano, vano y vano. Se van a reunir contra el ungido de Jehová. Y va a ser infructuoso y vano todo el esfuerzo. Y el versículo 19, vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada. ¿Qué pasó con la guerra? ¿Qué pasó con el ataque? Y con ella el falso profeta, el Papa, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado falsamente a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Volvamos al Salmo 2 para ir terminando. No dije terminé. Dije para ir terminando. Con todo lo dicho, los siguientes versículos se explican solo. Mire, hagamos un repaso ahora de los siguientes versículos breves, que se explica solo. Ya tenemos la primera parte, ya tenemos el encabezado. ¿Qué va a hacer Dios con todo esto? Versículo 4.
el que mora en los cielos, ¿qué hará? ¿Qué hará? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego de que se ría y que se burle, hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y el versículo 6 enseña simplemente esto: yo, Dios, voy a hacer lo que yo quiero y punto, aunque quieras o no quieras. Por eso dice el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, porque no quieren que Cristo gobierne. Y luego dice entonces el decreto de Dios, aquí. Luego dice Dios, luego dice el pasaje, lo predestinado por Dios, lo predispuesto por Dios. Versículos 7 al 9, que habla de la regencia de Dios, del gobierno de Dios sobre la tierra. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahí tenemos, quieras o no quiera, el mundo quiera o no quiera, Dios va a levantar su gobierno sobre este mundo. Y sobre todo, y lo va a regir con vara de hierro. Más vale que te acostumbres desde ya. Vuelvo a repetir, más vale que te acostumbres a que te rijan, a que te dirijan, porque somos tontos, porque no sabemos, porque metemos las patas, porque nos equivocamos, nos creemos sabios y somos necios. Versículo del 4 al 6, Dios se reirá. Versículo del 7 al 9, regirá Dios con su gobierno. Finalmente, la exhortación de Dios a los soberbios, a los rebeldes, a los antagónicos, a los hijos del diablo, a los que viven sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y lo que Dios le dice a todos estos seres humanos que todavía creen que van a ganar al final. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, es decir, acepten lo que se les enseña, jueces de la tierra. ¿Sabes qué? Servir a Jehová mejor, con temor. Y gózate, míreme, ríase. Eso, disfrute lo que estamos aprendiendo, disfrútelo. Dios quiere que usted aprenda a disfrutar, ríase, ¿ok? Alegraos con temblor. Mire lo que dice el 12, agarra esta. Honrad al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se enoje. Honrar significa ponga en primer lugar en su vida a Cristo y su palabra y sus verdades y sus valores y sus principios. Ponga al Hijo en primer lugar para que no se enoje. ¿Contra quién? Contra ti. Y contra ti, que todavía no queremos poner a Cristo en primer lugar. Oye, el Salmo se explica solo. Honrad al Hijo para que no se enoje. Y dice, ¿qué dice? Y perezcáis en el camino. ¿Qué camino? El camino de la soberbia, el camino de la rebeldía, el camino del pecado. Pues se inflama de pronto, ¿qué cosa? Su ira. Oh. ¿No dice la Biblia que el Señor es lento para la ira? Y grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. Lo dice la Biblia. ¿Qué vas a hacer con estas verdades? ¿Hasta cuándo no vamos a seguir entendiendo y comprendiendo lo que Dios quiere hacer? Escúchame, nadie se ríe de Dios. Dios es el que se va a reír del que pretende reírse de Él. No se le escapa ni un detalle a mi Dios y a tu Dios. Como decía el Chapulín Colorado, todo lo tengo fríamente calculado. Y todo le salía mal
al Chepulín todo le salía mal, y él decía, y todo lo tengo calculado, pero a mi Dios no le va a salir mal. École, disfrute las verdades de Dios, apréndalas, porque queda muy poco de todo esto. Póngase en pie. El hermano Spurgeon termina diciendo, para aquel que la gracia de Dios no ha venido a su vida, las cadenas son tortuosas y son difíciles de cargar, y por eso se quieren apartar. Pero para aquel que la gracia de Dios ha venido a su vida, estas cadenas son lazos de amor. Padre, gracias. Gracias por lo que usted nos ha permitido aprender esta mañana, el día de hoy. Le damos gracias porque hay esperanza. Le damos gracias porque usted es el soberano de los reyes de la tierra. Y no hay nada ni nadie que se levante en contra de usted, en contra de su ungido, de lo decretado por usted. Padre, gracias. Padre, permita que su iglesia reunida aquí aprendan, comprendan, asimilen, entiendan, acepten estas verdades, y que aún, si habiendo pecado en sus vidas, que vengan en arrepentimiento, porque usted es lento para la ira y grande en misericordia. Padre, bendiga su palabra en nuestros corazones. Gracias por este manjar, gracias por este banquete, gracias por estas verdades que nos ilustran la victoria de su gracia, de su poder, de su presencia, la victoria del Mesías que viene a reinar, que viene a regir con vara de hierro a las naciones, porque no hay otra manera. Padre, salva el día de hoy. Traiga salvación al hombre, traiga salvación a la mujer que todavía vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, y que su gracia los traiga con lazo de amor, para que en arrepentimiento y fe en Cristo sean salvos, sean perdonados, sean regenerados, sean justificados, y que nosotros como iglesia nos aferremos a sus promesas, a la esperanza de su venida, a la esperanza en gloria. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Salva y trae bendición a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, el Señor lo bendiga.